Humillada, el millonario descubre a su empleada entre la basura, y lo que vio lo dejó helado. Antes de que comience esta historia llena de dolor, humillación y justicia, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita, porque aquí siempre encontrarás relatos que te estremecerán el corazón. La madrugada aún estaba fresca en los jardines de la majestuosa mansión Montero. Dentro, las luces de araña iluminaban los salones de mármol y cristal, donde la familia disfrutaba de cenas que parecían banquetes reales. Sin embargo, lejos de ese brillo, en un rincón oscuro detrás de la residencia, se desarrollaba otra realidad, la de los desechos, los restos de lujo que nadie quería ver. Allí estaba Valeria, la joven empleada doméstica. Su uniforme azul turquesa, con el delantal blanco ya desgastado, contrastaba con la negrura del callejón de servicio. Sus guantes amarillos sujetaban con fuerza una pesada bolsa de basura. El sudor le corría por la frente, aunque el aire de la mañana aún era frío. Pero más que el cansancio físico, lo que le dolía era el peso invisible de su miseria. Cada noche, después de limpiar los vestíbulos de mármol y recoger las sobras de los festines de los Montero, Valeria repetía la misma rutina: sacar los residuos al área de recolección. Allí, entre montones de bolsas repletas de delicatessen a medio comer, botellas vacías de vinos importados y frutas exóticas que apenas habían sido tocadas, ella buscaba con desesperación lo que pudiera salvar. No era por avaricia, no era por capricho, era pura necesidad. Valeria vivía en un barrio humilde de la ciudad, en una casa que apenas se sostenía en pie. Allí la esperaba su madre enferma, una mujer frágil, consumida por una dolencia crónica que le impedía trabajar. Los medicamentos eran caros y el sueldo que Valeria recibía en la mansión apenas alcanzaba para pagar la renta y una parte de las medicinas. Lo demás debía conseguirlo de la forma más humillante, recolectando sobras de la basura de sus patrones. Esa noche, mientras sus manos temblaban, apartó con cuidado un trozo de pan aún fresco, unas manzanas casi intactas y medio pollo asado. Lo colocó en una bolsa separada que guardaba bajo el delantal. Cada objeto que rescataba era un pequeño triunfo contra la miseria, un respiro para su madre, una noche más con algo en el estómago. Con la mirada baja, Valeria se aseguraba de que nadie la viera. Sabía que si los otros empleados la descubrían, la señalarían, la llamarían ladrona de basura, y si alguno de los señores de la casa llegaba a enterarse, lo perdería todo. Sin embargo, el hambre no entiende de orgullo, y el amor a una madre enferma pesa más que la vergüenza. En ese instante, mientras se inclinaba para levantar otra bolsa rebosante, sintió una presencia detrás de ella. Su corazón se detuvo. El silencio se volvió denso. Giró lentamente la cabeza, y entonces lo vio. Allí estaba Alejandro Montero, el hijo menor del magnate Esteban Montero. Joven, apuesto, impecable en su traje azul marino, con corbata de seda y zapatos relucientes. El contraste era brutal. Él, salido de un cuadro de riqueza y poder; ella, manchada de basura, con el cabello recogido y los guantes sucios de grasa. Alejandro no dijo nada al principio, solo la miraba, con los ojos fríos como el mármol de los pasillos que tanto adoraba. Una sonrisa de desprecio se dibujó lentamente en sus labios. «Vaya, vaya», murmuró con voz cargada de ironía. «Y yo que pensaba que las ratas eran las únicas que husmeaban en la basura». Valeria se estremeció. Sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Sus manos apretaron con fuerza la bolsa que sostenía, como si esa comida fuera lo único que la mantenía con vida. «Señor Alejandro, yo», balbuceó con voz temblorosa, «no es lo que parece». Él dio un paso hacia ella, con la seguridad arrogante de quien nunca conoció la necesidad. Sus zapatos de cuero brillaban incluso bajo la luz mortecina del callejón. «Claro que es lo que parece». Su voz se volvió cortante. «Una empleada de mi casa, rebuscando entre los desechos como una mendiga. ¿Eso es lo que eres, Valeria?
¿Una pordiosera disfrazada de sirvienta? Las palabras fueron como cuchillos atravesando su dignidad. Valeria bajó aún más la mirada, pero las lágrimas empezaban a nublarle la vista. No quería llorar frente a él, pero el peso de la humillación era insoportable. «No lo hago por mí», susurró casi inaudible. «Es para mi madre. Está enferma. Lo que gano aquí no alcanza para...» Alejandro la interrumpió con una carcajada amarga. «¿Tu madre? ¿Y qué culpa tengo yo de las desgracias de tu familia? ¿Acaso piensas que la mansión Montero es una beneficencia?» Se inclinó hacia ella, bajando la voz como si le confesara un secreto cruel. «Tú y tu madre pertenecen a este lugar, Valeria». Entre la basura, un silencio mortal se apoderó del callejón. Los demás empleados de servicio, que se habían asomado discretamente desde la puerta, contenían la respiración. Nadie se atrevía a intervenir. La diferencia de poder era demasiado evidente. Valeria sintió que las piernas le flaqueaban. Con un movimiento torpe, intentó esconder la pequeña bolsa donde guardaba los restos que había rescatado para su madre. Pero Alejandro, con ojos agudos, se dio cuenta de inmediato. «¿Y eso?», preguntó con tono acusador, señalando la bolsa que ella trataba de ocultar bajo el delantal. «¿Qué llevas ahí, Valeria? ¿Más sobras para tu pobrecita madre? ¿O algo más valioso que has decidido robar de esta casa?» El corazón de Valeria se aceleró. Sabía que si Alejandro tocaba esa bolsa, la humillación alcanzaría un punto del que quizás no habría regreso. El hijo del millonario dio un paso más y estiró la mano hacia ella. Valeria, desesperada, retrocedió un poco, apretando la bolsa contra su pecho como si protegiera un tesoro. Los ojos de Alejandro brillaron con una mezcla de crueldad y curiosidad. «Dámela, ahora», ordenó con voz helada. Y en ese instante, Valeria entendió que su vida entera estaba a punto de cambiar. El aire del callejón olía a humedad vieja, a cáscaras dulces y a grasa rancia. Un gato blanco, silencioso como un fantasma, permanecía en equilibrio sobre la tapa de una de las contenedores, con los ojos clavados en la escena, como si entendiera que estaba a punto de ocurrir algo irreparable. Valeria abrazaba la bolsa contra el pecho. El plástico crujía como si fuera su propio corazón, defendiendo su último resto de dignidad. «Te dije que me la des», repitió Alejandro, avanzando un paso más. Su sombra, larga y afilada por la luz amarillenta del poste, le cruzó el rostro a Valeria como una amenaza. «¿O prefieres que llame a seguridad para que te registren aquí mismo?» Las pupilas de Valeria brillaron húmedas. No lloraría. No allí. No delante de él. Respiró hondo. El olor a restos la quemó por dentro. «Señor, por favor». «Es comida», susurró. «Solo comida». «¿Comida?». Alejandro ladeó la cabeza y sonrió con una mueca lenta. «La comida de esta casa no es para mendigos». Dos empleadas del servicio, escondidas tras la puerta metálica, intercambiaron miradas tensas. Un jardinero se detuvo a medio paso con la carretilla, titubeando. Luego bajó la cabeza y fingió no ver. En la mansión Montero nadie se interponía entre Alejandro y su ego. Valeria apretó más la bolsa, sintiendo el borde de un pequeño envoltorio duro contra el antebrazo. Recordó el momento en que lo había rescatado junto a los restos. Una cajita de terciopelo, sucia, a punto de caer en el fondo del contenedor. La había separado sin pensar, como quien aparta un objeto de vidrio para evitar que lastime a alguien. No había tenido tiempo de abrirla, no se atrevió. Algo en su peso la inquietó como si guardara una verdad que no le pertenecía. Última vez, la voz de Alejandro se volvió un hilo de hielo. «Dámela». Valeria, con un temblor que nadie pudo confundir con rebeldía, extendió la bolsa. Alejandro la arrancó de un tirón. El plástico se estiró con un sonido agudo. Una gota de grasa cayó sobre el zapato perfecto del millonario. Él ni siquiera miró. Con el ceño fruncido, llevaba la bolsa a la altura de la luz, fisgando como un juez impaciente. «Veamos qué consideras comida», murmuró. Metió la mano enguantada en cuero
y empezó a revolver. Salieron trozos de pan aún blandos, manzanas casi intactas, medio pollo asado. Un perfume sabroso se mezcló con el hedor del contenedor. El gato dio un pequeño salto, curioso, pero no se movió del borde. La mandíbula de Valeria vibró. Pensar en su madre probando ese caldo la sostenía en pie. ¡Qué espectáculo!, escupió él, sacando otra bolsa pequeña, más sellada, más pesada. Y aquí, ¿qué tenemos? La sostuvo entre el índice y el pulgar como quien levanta una sospecha. Valeria sintió que el mundo se inclinaba. Ese era el envoltorio, la cajita. Su pecho se cerró. Si él la abría allí, frente a todos, no quedaría ni la ilusión de su inocencia. «Eso no es suyo», se atrevió a decir, la voz baja pero firme. «¿Ah, no?» Alejandro rió sin humor. «Todo lo que sale de esta casa es de esta casa, incluso lo que tiramos». Con un gesto teatral, desgarró el plástico. Cayó en su palma una pequeña caja de terciopelo azul oscuro, costras de suciedad pegadas en los bordes. Aunque estaba manchada, tenía algo inconfundible. En la tapa, casi borrado, se distinguía un escudo en relieve. Un escudo que Valeria había visto bordado en las servilletas finas y en los cuadros del salón principal. Un rumor leve se expandió entre los empleados apostados en la puerta. Alejandro dejó de sonreír. El brillo de su mirada cambió de risa a interés, de interés a furia concentrada. «¿Qué pretendías hacer con esto?», preguntó sin despegar los ojos de la caja. «¿Venderlo, esconderlo, negociar una recompensa?» Valeria negó con la cabeza, un no desesperado, infantil. «Ni siquiera la abrí, la encontré junto a los restos. Pensé que podrías qué». Alejandro clavó la mirada en ella, 2 agujas. «¿Convertirte en heroína? ¿En mártir? ¿En el cuento trágico que alguien se comerá con lágrimas?» El silencio dolió. El gato se acicaló una pata, como si se burlara de la solemnidad humana. Del interior de la caja, aunque aún cerrada, parecía escapar un latido callado. «Una herencia, una historia, una prueba. Ábrela», susurró una de las empleadas, sin darse cuenta de que lo había dicho en voz alta. Se tapó la boca enseguida, pálida. Alejandro la oyó. Su pulgar acarició el borde, tanteando la bisagra. Por un segundo dudó. La palabra Montero apareció en el borde gastado del terciopelo, casi un susurro dorado. Entonces apretó. La caja cedió y se abrió con un chasquido breve. Un resplandor mínimo, frío, limpísimo, rebotó en el aire sucio del callejón. Dentro, sobre un cojín deslucido, yacía un camafeo antiguo enmarcado en oro blanco, con un diamante central diminuto y alrededor filigranas que dibujaban el mismo escudo. No era ostentoso, era delicado, íntimo, como esas piezas que atraviesan generaciones escondidas cerca del corazón. Alejandro no parpadeó. Por primera vez, algo parecido a la sorpresa, no la sorpresa de reír, sino la que asusta, le cruzó la cara. «Esto», dijo apenas, «esto no puede estar aquí». Valeria dio un paso hacia él, como si la luz que brotaba de la joya pudiera absolverla. «Lo encontré entre bolsas con restos del comedor», explicó, atropellando las sílabas. «Iba a entregarlo a la señora Camila por la mañana. Pensé que si lo guardaba conmigo, esta noche nadie lo rompería. No quería problemas. Yo solo». Alejandro levantó la vista, hiriente. «¿Pretendes que te crea?» Su tono era ahora más fino, más peligroso. «Esta pieza es de mi abuela. Estaba guardada en el joyero familiar. Nadie...» Se interrumpió. Un hilo de razonamiento le apretó la sien. «Nadie debería tocarla». Dio una vuelta sobre sí, como un animal acorralado que no sabe si morder o huir. El gato, alterado por el cambio de ánimo, arqueó el lomo y soltó un maullido breve. Una brisa movió el delantal de Valeria, helándole los brazos sudados. «Esto es gravísimo», dictaminó, y su propia voz le devolvió aplomo. «Has manipulado basura y patrimonio en el mismo acto. ¿Te das cuenta?» «No quería...» Valeria tragó, la vergüenza desbordándola. «Mi madre... No tenemos para la farmacia. Yo solo separé comida. La caja estaba allí. Si la hubiera dejado,
Alguien la habría pisado o tú te habrías ido con ella. La cortó preciso. Y ahora me dices que la salvaste. Qué conveniente. El jardinero carraspeó, un sonido mínimo que rebotó en las paredes estrechas. Alejandro se volvió hacia los testigos con una superioridad despreocupada. «¿Ven?», dijo, mostrando el camafeo, pulido ahora por la luz. «Esto es lo que pasa cuando confundes caridad con confianza». Valeria apretó los puños dentro de los guantes amarillos. Una oleada de indignación, mezclada con pánico, le subió por la garganta. «¡No confundí nada!», estalló sin gritar, pero con una claridad que electrizó a los presentes. «Usted no sabe lo que es mirar a su madre y decirle que no hay medicinas. No sabe lo que es oler un pollo asado y pensar, ojalá aún esté bueno para que no nos haga daño. No sabe lo que es dormir con el temor de que lo poco que gané no alcance. Yo no robé. Yo salvé lo que ustedes tiraron y salvé esa caja de ser pisoteada como si fuera nada». Las palabras quedaron vibrando en el aire del callejón. Alejandro parpadeó, irritado, como si una chispa le hubiera tocado la piel. «Te prohíbo que me des lecciones», siseó. «Y te advierto, si esto falta en el joyero, si hay el mínimo desorden», acercó el camafeo a su rostro examinándolo. «Alguien va a pagar, y si no encuentro a ese alguien, serás tú». Un golpe seco resonó desde el interior de la mansión. La puerta del pasillo de servicios se abrió de par en par. La luz blanca del interior derramó un rectángulo nítido sobre la oscuridad del callejón. Siluetas se recortaron contra ese rectángulo. La figura del mayordomo, rígida, la de la jefa de cocina, y detrás, más alta, más pesada, un bastón golpeando mármol. «¿Qué ocurre aquí?». La voz de don Esteban Montero no era un grito. Era una campana grave que hacía temblar todo lo que tocaba. Alejandro giró, escondiendo instintivamente la inquietud detrás de una sonrisa controlada. Valeria bajó los ojos, sintiendo que el juicio verdadero recién comenzaba. «Padre», saludó Alejandro, componiendo el gesto, el camafeo todavía brillando entre sus dedos. «Encontré esto en manos de la empleada». El bastón golpeó una vez el umbral. «Acércate», ordenó don Esteban sin mirar a Valeria. Alejandro dio 2 pasos, ofreciendo la caja abierta. Don Esteban la tomó con cuidado. Sus cejas se alzaron apenas. Reconocimiento inmediato. Giró el rostro hacia su hijo, luego, lentamente, hacia Valeria. Sus ojos, que nada perdían, bajaron hasta la bolsa rota en el suelo, el pollo a medio comer, las manzanas golpeadas, los guantes amarillos manchados. «Explícame», pidió, sin elevar la voz. No era una súplica, era una cuerda tensada. Alejandro abrió la boca, ya con la historia lista, la mendiga, la ladrona, la víctima que se hace santa. Pero el gato blanco, como si entendiera la gravedad, lanzó un maullido agudo y saltó dentro del contenedor, haciendo que la tapa chocara con un estruendo que cortó el aire. Por un segundo, nadie habló. Valeria sintió que, si respiraba, se iba a romper. Don Esteban volvió a mirar la joya, la acarició con el pulgar, y su voz volvió a sonar, más baja, más peligrosa. «¿Cómo llegó el camafeo de tu abuela a la basura?». Alejandro se quedó helado. No tenía respuesta. Y ese vacío, ese segundo en que no pudo hablar, fue el principio de algo que él no controlaba. La jefa de cocina cruzó una mirada con el mayordomo. El jardinero apretó la carretilla. Las 2 empleadas detrás de la puerta contuvieron el aire. Don Esteban cerró la caja con un clic que sonó como un sello. «Nadie se mueve de aquí», decretó. «Esto se aclara ahora». El gato volvió a asomar la cabeza, curioso, desde el borde del contenedor. El callejón, con su olor a restos y su luz amarilla, se transformó en escenario. Y mientras el bastón de don Esteban marcaba un compás lento sobre el suelo, Alejandro, aún con la sonrisa congelada, descubrió algo que no esperaba. Por primera vez, no llevaba la ventaja. Cliffhanger. La pregunta queda suspendida en el aire. Si el camafeo estaba en la basura, ¿quién lo puso allí? ¿Y por qué?
El silencio que siguió a la orden de don Esteban era tan denso que hasta el gato blanco, encaramado sobre la tapa del contenedor, dejó de moverse. Alejandro sostenía aún el camafeo entre sus dedos, pero el aplomo que mostraba frente a los demás parecía resquebrajarse bajo la mirada inquisitiva de su padre. Valeria, en cambio, apenas podía respirar. Sus guantes amarillos estaban manchados con grasa y polvo, y el delantal azul turquesa, humedecido por el sudor y por lágrimas contenidas, le pesaba como un uniforme de condena. Sabía que cada palabra, cada gesto, podía decidir su futuro. Don Esteban extendió la mano, tomando la caja de terciopelo con una calma que imponía más miedo que un grito. La abrió, miró el camafeo y lo sostuvo bajo la luz. El diamante central reflejó un destello frío que iluminó por un instante su rostro severo. «Esta joya perteneció a tu abuela», dijo finalmente con voz grave. «Estaba guardada en el joyero de su alcoba, bajo llave. ¿Cómo diablos ha terminado en la basura?» Alejandro reaccionó de inmediato, girándose hacia Valeria como si ya tuviera a quien culpar. «Pregúntaselo a ella», exclamó acusador. «La encontré rebuscando entre los desechos, escondiéndola en su bolsa como si fuera un botín. No cabe duda, padre. Ha robado». Un murmullo de espanto recorrió a los presentes. Las dos criadas se taparon la boca. El jardinero, con las manos en el mango de la carretilla, apretó tanto que los nudillos se le pusieron blancos. Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El corazón le latía tan fuerte que pensó que todos podían oírlo. Dio un paso al frente, temblorosa pero firme en su desesperación. «¡No!». Su voz se quebró pero no se apagó. «No lo robé, lo juro. Lo encontré entre las bolsas de comida que tiraron. Estaba a punto de caer en el fondo del contenedor. Yo solo lo recogí para entregarlo después, antes de que alguien lo pisoteara o desapareciera». Alejandro soltó una risa cruel. «Qué conveniente, ¿no? Siempre con excusas. Primero la comida para tu madre enferma, ahora la joya para entregarla después. ¿A quién crees que engañas?». Valeria apretó los puños dentro de los guantes amarillos, con los ojos llenos de lágrimas que ya no pudo contener. «No miento», gritó, con el alma rota. «Mi madre está muy enferma. Lo poco que gano aquí no alcanza ni para las medicinas. Sí, recojo la comida que sobra, porque no tenemos nada más. Pero nunca robaría lo que no es mío. ¡Nunca!». El bastón de don Esteban golpeó el suelo con fuerza, haciendo retumbar el eco en el callejón. Todos callaron de inmediato. «Basta», dijo mirando primero a su hijo y luego a la empleada. «Aquí no se decide nada con gritos». Se volvió hacia Alejandro. «Tu acusación es grave. Y tú, Valeria, tu defensa también lo es. Si dices la verdad, ¿por qué no entregaste la caja de inmediato?». Valeria bajó la cabeza, avergonzada. Sus lágrimas caían sobre el suelo sucio. Porque siempre desconfían de mí». Su voz era un susurro. «Pensé que si me encontraban con esto me culparían igual. Esperaba entregarlo a la señora Camila en la mañana, cuando estuviera menos cansada. No quería problemas». El silencio que siguió fue insoportable. Alejandro la miraba con desprecio, convencido de que su palabra valía más que cualquier explicación. Valeria, en cambio, sentía que cada ojo la atravesaba como cuchillos, juzgándola. Entonces, don Esteban volvió a hablar. Si esta joya fue arrojada a la basura, alguien lo hizo con intención. Sus ojos se endurecieron, como si la sospecha comenzara a calar en su mente. Y si alguien en esta casa quiere destruir pruebas o recuerdos, descubriré quién es. Alejandro frunció el ceño, nervioso. «Padre, ¿insinúas que no es ella la culpable? Yo mismo la vi con las manos en la basura». Don Esteban lo miró con un brillo helado. «Lo que insinúo, Alejandro, es que las apariencias engañan». Valeria tragó saliva, un poco de esperanza encendiéndose en su pecho. El gato blanco saltó del contenedor al suelo y pasó rozando sus piernas, como si la eligiera a ella en ese momento. Pero Alejandro no estaba dispuesto a ceder.
Dio un paso hacia Valeria, con la mandíbula tensa y los ojos cargados de furia. «Te lo advierto», susurró, para que solo ella escuchara. «Aunque mi padre dude, yo no. No pienso dejar que una sirvienta nos humille frente a toda la casa». Valeria lo miró, con las lágrimas corriéndole por las mejillas, y supo que la batalla apenas comenzaba. El eco del bastón de don Esteban aún resonaba en el callejón. Cada golpe había marcado un silencio más pesado que el anterior, como si la mansión entera contuviera el aliento. El camafeo descansaba ahora en la mano del patriarca, y aunque su semblante seguía firme, sus ojos habían comenzado a hundirse en una reflexión peligrosa. Valeria, con el uniforme manchado de grasa y lágrimas, sintió que la garganta le ardía. No podía callar más. Si debía perder su trabajo, que fuera con la verdad desnuda, aunque esa verdad la dejara en carne viva. «Don Esteban», murmuró con la voz quebrada pero cargada de determinación, «lo que Alejandro dice de mí, que rebusco en la basura, es cierto». Un murmullo recorrió al grupo de empleados que observaba desde la puerta. Alejandro sonrió, satisfecho, creyendo que la confesión lo confirmaba todo. Pero Valeria levantó la mirada, y sus ojos llenos de dolor lo desarmaron. «Lo hago porque no tengo otra opción». Se llevó la mano al pecho, apretando el delantal azul empapado. «Mi madre está enferma. Una enfermedad que la consume día a día, que la deja sin fuerzas para levantarse de la cama. Los medicamentos cuestan más de lo que yo gano en un mes trabajando aquí. El sueldo que recibo», tragó saliva conteniendo un sollozo, «no alcanza ni para la mitad». El silencio fue absoluto. El gato blanco se acurrucó sobre una bolsa, como si también escuchara. «Cuando termino mis tareas, vengo aquí, a este rincón de desechos. No lo hago por mí, sino por ella. Porque las sobras de esta casa». Su voz se quebró, pero continuó. «Son banquetes para quienes no tienen nada. Y yo prefiero humillarme recogiendo lo que ustedes tiran antes que ver morir de hambre a mi madre». Una lágrima gruesa corrió por su mejilla y cayó al suelo sucio, donde se mezcló con restos de vino derramado. Alejandro bufó con desprecio. «¡Qué historia tan conmovedora!», exclamó con sarcasmo. «Seguro que los demás también tienen una madre enferma y un drama digno de lágrimas. ¿Y por eso vamos a permitir que robes lo que se te antoje?». Valeria giró hacia él, y aunque su rostro estaba empapado de lágrimas, sus ojos brillaban con fuego. «No robé nada», gritó temblando de indignación. «Si recogí ese camafeo fue porque lo encontré entre la basura. Entre la basura. ¿Cómo puede algo tan valioso acabar aquí, si no fue porque alguien lo quiso tirar a propósito?». Don Esteban la observaba con atención. Había dureza en su mirada, pero también un destello de duda, como si en las palabras de la joven hubiera una verdad incómoda. «Padre, no escuche sus mentiras», intervino Alejandro nervioso. «Es evidente lo que pretendía. Una criada pobre, una joya de familia. Es la historia de siempre. No hay que darle más vueltas». El bastón golpeó el suelo de nuevo, cortando la arrogancia de Alejandro. «Cállate», ordenó don Esteban sin levantar la voz. Alejandro apretó la mandíbula, pero obedeció. Don Esteban caminó despacio hacia Valeria. Sus pasos resonaban firmes en el suelo manchado de restos. La miró de arriba abajo, el cabello recogido y húmedo, las mejillas rojas, el uniforme humilde. Y sin embargo, algo en ella irradiaba una fuerza que no podía ignorar. «¿Estás dispuesta a sostener tu palabra?», preguntó, con el camafeo aún en la mano. «¿Estás dispuesta a enfrentar la vergüenza, la humillación, y aún así decir que no lo robaste?» Valeria, con las lágrimas aún frescas, asintió sin dudar. «Sí, señor, porque la verdad es la única riqueza que me queda». Un murmullo ahogado escapó de los labios de una de las criadas. El jardinero se persignó, conmovido por la entereza de la joven. Don Esteban cerró la caja con un chasquido seco. Luego se volvió lentamente hacia su hijo. «¿Y tú, Alejandro?», dijo con voz dura, «¿cómo explicas que una joya guardada bajo llave terminara en los desechos?». Alejandro titubeó.
Por primera vez, la seguridad se le escapó del rostro. Abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. El sudor le perlaba la frente. Valeria lo miró, con un dolor que ya no era solo miedo, sino también indignación. Sentía que, por primera vez, alguien dudaba de él, y ese simple hecho era un triunfo, aunque mínimo, frente a tanta humillación. El gato blanco maulló, rompiendo el silencio cargado. El callejón entero parecía esperar una respuesta, pero Alejandro permanecía enmudecido, helado bajo los ojos severos de su padre. El amanecer comenzaba a teñir el cielo de un gris azulado, cuando la tensión en el callejón alcanzó un punto insoportable. El camafeo descansaba aún en la mano firme de don Esteban, y el silencio era tan pesado que ni los insectos se atrevían a zumbar. Valeria, con los ojos hinchados de tanto llorar, mantenía la cabeza erguida, como si el orgullo fuera su último refugio. Alejandro, en cambio, parecía desarmado. La altivez habitual se le escapaba en cada gota de sudor que rodaba por su frente. «Padre», empezó, intentando recomponerse, «no permitas que las palabras de una sirvienta siembren dudas en esta casa. El hecho es claro. La joya estaba en sus manos». Don Esteban lo observó con frialdad. «Lo que es claro», respondió, «es que alguien intentó deshacerse de una reliquia familiar, y eso no lo hace una muchacha desesperada que junta sobras para alimentar a su madre. Eso lo hace alguien con miedo a ser descubierto». Un murmullo inquieto recorrió a los presentes. El mayordomo, siempre tan imperturbable, bajó los ojos como si quisiera esconderse. La jefa de cocina se frotó las manos nerviosa. El jardinero se persignó otra vez. Y entonces, como una grieta que se abre en un muro, apareció una voz trémula desde el fondo. «Señor», era Ramírez, el encargado de bodega. Su rostro estaba pálido, y sus manos temblaban como si sostuvieran un secreto demasiado pesado. Yo sé cómo llegó esa caja ahí». Todos giraron hacia él. Alejandro frunció el ceño, molesto por la interrupción. Don Esteban avanzó un paso, clavándole los ojos. «Habla», ordenó con voz seca. Ramírez tragó saliva. «Anoche, cuando limpiaba los pasillos del ala este, vi a alguien entrar en el despacho con prisa. Me escondí, porque no quería problemas, y vi». Sus palabras temblaban, pero salieron. «Vi a Ortega, el ayudante de contabilidad, salir con algo en las manos. Llevaba esta misma caja, la apretaba contra el pecho. Un jadeo colectivo recorrió al grupo». Alejandro se tensó, incrédulo. «¡Eso es absurdo!», exclamó, tratando de sofocar el escándalo. «Ortega jamás...» «Lo vi con mis propios ojos», insistió Ramírez sudando. «Y poco después, escuché el golpe de las bolsas en la zona de basura. No me atreví a acercarme. Hasta ahora». Don Esteban levantó la mano, pidiendo silencio. Su rostro estaba endurecido como piedra. «Traigan a Ortega», ordenó. Minutos después, 2 guardias trajeron al hombre al callejón. Ortega, robusto y con el uniforme arrugado, entró con los ojos inyectados. Al ver la caja en las manos del patriarca, palideció. «¿Qué significa esto?», preguntó don Esteban mostrando el camafeo. «¿Por qué fue hallado entre la basura?». El hombre tartamudeó, pero las palabras lo traicionaron. Yo quería deshacerme de él». Un grito ahogado escapó de los presentes. Alejandro dio un paso atrás, incapaz de asimilar lo que oía. Ortega cayó de rodillas, implorando. «No podía dejar que lo encontraran. He estado tomando dinero de las cuentas menores, pequeñas sumas, pero el joyero estaba cerca de los papeles que revisaba. Temí que lo descubrieran, así que pensé en sacarlo de en medio». Valeria llevó una mano a la boca, incrédula. Todo ese tormento, toda la humillación que había cargado, era fruto de la desesperación de un hombre corrupto. Don Esteban cerró los ojos, respirando hondo, como quien carga un peso insoportable. Luego habló con voz grave. «Has deshonrado esta casa. Y por tu cobardía, una inocente fue señalada y humillada». Ortega sollozaba, pero nadie mostró compasión.
El mayordomo desvió la mirada, avergonzado. El gato blanco, ajeno a la tragedia, bajó del contenedor y rozó con la cola la pierna de Valeria, como si la absolución viniera de lo más simple. Don Esteban se volvió hacia ella. Valeria, fuiste la única que mostró dignidad en medio de la miseria. Protegiste lo que no era tuyo, incluso sabiendo que podría ser acusada. Alejandro bajó la vista, el rostro helado, mientras un silencio glacial lo envolvía. Todos podían ver lo que él había hecho, humillar a quien no merecía más que respeto. Valeria, con lágrimas brillando en sus ojos, apenas pudo susurrar: «Yo solo quería salvar algo, como salvo cada día a mi madre de la muerte». La frase cayó como un cuchillo sobre la conciencia de todos, y Alejandro, con el rostro endurecido y los labios apretados, sintió por primera vez que la soberbia no lo protegía. Estaba expuesto, desnudo frente a la verdad. El callejón ya no era un rincón oscuro lleno de desechos. Con el sol trepando por encima de los muros de la mansión, aquel lugar se había transformado en escenario de justicia. Los empleados, reunidos en silencio, esperaban el veredicto del patriarca. El aire estaba cargado de tensión, y hasta el gato blanco permanecía inmóvil sobre una caja rota, como si comprendiera que el destino de todos pendía de un hilo. Don Esteban, erguido y solemne, sostuvo el camafeo entre sus manos como un juez que carga el peso de generaciones. Ortega, el contable desleal, seguía arrodillado, temblando y sin fuerzas para levantar la vista. La verdad ya había sido pronunciada. La joya no era botín de una sirvienta, sino víctima de la codicia y la cobardía de un traidor. Con voz firme, don Esteban sentenció: «Ortega, serás entregado a las autoridades, que tu vergüenza sirva de ejemplo». El hombre fue retirado entre susurros de desprecio. El sonido de sus sollozos se fue apagando en la distancia, hasta quedar solo la respiración contenida de todos los presentes. Entonces, el patriarca volvió su mirada hacia Valeria. Ella estaba erguida, aunque sus guantes amarillos aún mostraban manchas de grasa y sus mejillas estaban surcadas por lágrimas secas. Su uniforme azul turquesa, manchado de polvo, parecía un estandarte de dignidad en medio de la suciedad. «Valeria», dijo don Esteban con un tono solemne que resonó en cada rincón, «esta familia te debe una disculpa. Has sido humillada injustamente, señalada como ladrona cuando en realidad fuiste la única que mostró lealtad y valor». Valeria parpadeó, incrédula. Sus labios se movieron, pero ninguna palabra salió. Las lágrimas brotaron de nuevo, no por dolor esta vez, sino por alivio. Fue entonces cuando todos se giraron hacia Alejandro. El hijo del millonario, impecable minutos atrás en su traje de seda, estaba ahora helado, con el rostro pálido y la boca apretada. Había quedado desnudo ante la verdad, había humillado a una inocente, había usado la miseria de Valeria para exhibir su soberbia, y ahora toda la casa lo sabía. Don Esteban lo miró con severidad. «Alejandro», dijo con calma gélida, «lo que presenciamos hoy no solo fue la miseria de un hombre corrupto, sino también la arrogancia de un hijo que no supo mirar más allá de su orgullo. Valeria, en su pobreza, nos dio una lección de nobleza, y tú, en tu riqueza, nos diste una lección de vergüenza». Alejandro tragó saliva. Intentó responder, pero las palabras se atragantaron en su garganta. El silencio lo rodeaba, un silencio que pesaba más que cualquier acusación. Sus ojos, antes llenos de desprecio, ahora estaban vacíos, helados, atrapados en una vergüenza insoportable. Valeria respiró hondo, y aunque su voz era suave, resonó con fuerza en aquel callejón. «Yo no busco disculpas ni recompensas. Solo quiero conservar mi trabajo para poder cuidar a mi madre, y quiero que entiendan que detrás de cada uniforme, detrás de cada sirvienta, hay una vida que siente, que sufre, que ama». Las palabras calaron hondo en todos. Varias empleadas bajaron la cabeza, conteniendo el llanto. Incluso el mayordomo,
siempre imperturbable, apretó los labios para ocultar su emoción. Don Esteban asintió, con respeto. Tu trabajo está más que asegurado, Valeria, y desde hoy, nada de lo que necesites para tu madre te será negado. La joven bajó la cabeza en señal de gratitud, pero en su interior sentía algo más profundo. No era un regalo, no era caridad, era justicia. Alejandro permanecía helado, incapaz de levantar la vista. La vergüenza lo envolvía como un castigo silencioso. Ya no había burla en sus labios, ni arrogancia en su porte, solo un frío insoportable que lo dejaba paralizado. El sol terminó de alzarse, iluminando la escena con una claridad brutal. La basura, los restos, los manchones de grasa, todo seguía allí, pero ya no eran símbolos de humillación, sino testigos de una verdad revelada. Valeria, con la frente alta y el corazón latiendo fuerte, tomó aire. Había sido humillada, acusada, pisoteada, pero ahora se erguía como la única vencedora en aquel duelo de dignidad contra soberbia. Y aunque sabía que la vida seguiría siendo dura, que su madre seguiría enferma y que cada día sería una batalla, esa mañana comprendió que la justicia, a veces, podía abrirse paso incluso entre la basura. Ahora, dime en los comentarios, ¿crees que Alejandro merece el perdón de Valeria después de todo lo que le hizo? ¿O su humillación fue el justo castigo por su soberbia? No olvides suscribirte y activar la campanita para más historias que tocarán tu corazón.